El presidente chileno Gabriel Boric cumplió su primer año al frente del país en medio de su segundo cambio ministerial, una derrota legislativa y un leve aumento en su índice de aprobación. En Perú, familiares de las víctimas mortales de las protestas que han sacudido al país salieron nuevamente a las calles para pedir justicia por sus seres queridos. Desde que se produjo la primera muerte, los fiscales han abierto 11 investigaciones. El clima vuelve a ser de las suyas en distintas partes del mundo. En Estados Unidos, en el estado de California, padece inundaciones. En Perú hay emergencia en 7 regiones a causa del ciclón y Argentina vive una ola de calor con temperaturas récord. Hacemos un repaso. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Chile. El presidente de izquierdas, Gabriel Boric, celebró este sábado su primer año de mandato. Este primer aniversario coincide con una reestructuración de su gabinete de ministros y con el rechazo del Congreso a su reforma fiscal. Pero también está marcado por una leve subida de la popularidad del mandatario en los sondeos de opinión. El 11 de marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric asumió el poder en Chile, abriendo una etapa inédita, la de un mandato de 4 años otorgado al jefe de Estado más joven de la historia del país. Un año más tarde, el balance de su gestión se ve marcado por la baja popularidad y una serie de tropiezos. En la semana previa a la celebración del primer año de gobierno, el mandatario sufrió un revés. La Cámara de Diputados rechazó su proyecto de reforma fiscal, pieza central del programa de su gobierno. Preveía un aumento progresivo de los impuestos para los sectores más ricos del país, con el fin de financiar nuevos derechos sociales en educación, pensiones y salud. Esta fue la segunda derrota del Ejecutivo chileno. La primera ocurrió el 4 de septiembre de 2022, cuando el 62% de los votantes rechazó el proyecto de una nueva constitución. El golpe que le significó el plebiscito del 4 de septiembre sin duda valió muchísimo al gobierno. Ha sido un terremoto que le ha afectado tanto desde el punto de vista de su proyecto político que quería instalar en Chile, pero también respecto de quiénes eran las autoridades, quiénes eran los voceros que ellos tenían al interior del gobierno. Otra crisis para el gobierno fue la del conflicto mapuche en el sur del país, donde la población indígena reclama desde hace años la devolución de las tierras ancestrales. Si bien el presidente había criticado la militarización de la zona por parte del gobierno anterior, dio un giro de 180 grados al anunciar el regreso de los militares. Pero a pesar de todos estos contratiempos, el primer aniversario de su mandato coincide también con signos de recuperación económica, con una caída de la inflación, el control del desempleo y un fortalecimiento del peso frente a las divisas extranjeras. Vamos a Perú. En Juliaca, los familiares de las víctimas que murieron en las intensas protestas antigubernamentales que empezaron en enero en el país andino recuerdan a sus seres queridos y piden justicia. La Fiscalía ya ha abierto 11 investigaciones. El número de muertos asciende a 49. Andrés Granadillo tiene los detalles. En esta casa de un barrio pobre de Juliaca, al sur de Perú, Asunta Jumpiri llora la muerte de su hijo Brian, que murió en las fuertes protestas del 9 de enero contra la presidenta Dina Boluarte. ¿Crees que vamos a perdonar eso a ella? No, nosotros no vamos a perdonar. Yo, en caso de mí, yo estoy dispuesta a luchar. Sí voy a morir. Sí, por este Perú sí voy a luchar. No tengo miedo ahora que mi hijo se ha muerto, yo ya no tengo miedo para muerte ya. Las cámaras de seguridad muestran el momento en que los manifestantes estaban enfrentándose a la policía y cuando Brian fue alcanzado por las balas. Señora, lo lamento, tu hijo ha fallecido, pero ¿por qué ayer estaba moviéndose mi hijo, doctor? Le dije, ¿por qué? Yo quería verla a mi hijo, ¿por qué no me has dejado ver? Y yo he llorado. La ciudad está llena de cicatrices. Las paredes y las ventanas son testigos de lo que dejó el levantamiento. La gente empezó a correr porque había había bombas lacrimógenas, ya estaban disparando a matar todo y la gente era un loquerío. Todo el mundo ha desaparecido en ese rato. La estrepitosa salida del presidente izquierdista Pedro Castillo, quien intentó hacer un autogolpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso, entre otras medidas, ocasionó que la gente se volcara a las calles. Tras una misa en memoria de las víctimas, los familiares claman justicia. Yo pido justicia por mi hijo, menor de edades, de 6 añitos tiene. Eso no puede quitarme su vida de mi hijo, tiene que pagarme, quiero justicia. Desde la primera muerte en las protestas que iniciaron a mediados de diciembre, la Fiscalía ha abierto 11 investigaciones, a pesar de que las muertes ascienden a 49.
Diversas partes del mundo sufren fuertes embates naturales. En el continente americano, 3 naciones destacan por la gravedad de los fenómenos que suceden en gran parte por las consecuencias de la crisis climática. Rafael Pérez nos cuenta más. Emergencia climática en varias partes del mundo. Fuertes lluvias azotaron una comunidad del norte de California, Estados Unidos. Más de 1.500 personas fueron evacuadas debido al colapso de un dique. 50 estadounidenses fueron rescatados este sábado. Estas lluvias llegan después de intensas nevadas que también afectaron a los habitantes de ese territorio. Más al sur, Perú se ha visto fuertemente afectado por los embates del ciclón Yaku. El gobierno declaró el estado de emergencia en 7 regiones. Cientos de familias han sido desplazadas. Lo que se espera en Lima en los próximos días, de acuerdo a lo que ha dicho la comunidad científica, es de que el ciclón conocido como Yaku está descendiendo de la zona norte y está incrementando la temperatura de las aguas, y eso puede provocar lluvias en la zona costera de Lima. Mientras en Argentina se vive la peor ola de calor en 5 décadas, según el Servicio Meteorológico Nacional. El país austral registró además el segundo febrero más seco de su historia. El promedio de lluvias descendió a un 49%. En realidad el calor afecta a la gente modesta. La gente modesta sufre el calor. Sufre el calor, hay deshidratación, hay sobre todo la gente de pocos recursos y sobre todo los niños. Hay muchos problemas de deshidratación con los niños. Especialistas del Centro Meteorológico Nacional señalan a la crisis climática como una de las causantes de estos trastornos del tiempo. Tal fenómeno hace que la probabilidad de ocurrencia de olas de calor prolongadas aumenten en un 60%. Roxham Road es un cruce fronterizo que separa Estados Unidos de Canadá. Por allí cruzaron 40.000 migrantes en 2022, una cifra récord, tras haberse recorrido el continente. Y las temperaturas no son disuasorias. En Canadá, las solicitudes de asilo se resuelven más rápido que en el vecino país, lo que resulta atractivo para los migrantes. Para muchas personas, el sueño americano está en Canadá, como este grupo, que trata de entrar desde Estados Unidos por Roxham Road. Entre ellos, Marcelo, procedente de Haití. Siempre vi Canadá por televisión y quise ir. Es un país muy bonito y me gustaría conocerlo, porque en Haití he sufrido mucho y me gustaría tener una vida mejor. 40.000 personas cruzaron en 2022 por este punto, una cifra récord. Tras pasar por múltiples países, en taxi hacen el último tramo de su viaje. Por lo general son $90 por familia, una persona $70. Si son más de una persona, lo bajamos a 50. El invierno y las bajas temperaturas de la zona no son disuasorias. Las organizaciones sociales les atienden en la frontera. Los niños son mucho más resistentes. Simplemente no creo que se den cuenta de lo que está pasando. Así que no es gran cosa. Están jugando, están hablando de la nieve, hacen lo que sea. Son los padres los que reaccionan más. A veces de forma muy emocional, sobre todo cuando se preparan para cruzar. Ante el aumento de personas que llegan a Canadá, ha crecido el sentimiento antimigrante. Hay peticiones de cerrar Roxham Road. Ya tenemos muertos en nuestra conciencia. Cerrar Roxham Road claramente significa tener más personas que intentarán cruzar los campos en un país donde el invierno es muy peligroso. Muchos vienen tras un largo camino de selvas, desiertos y haber enfrentado los peligros de las mafias, como Carolina, una mujer colombiana solicitante de asilo. Y que uno se topa con personas en México que piden dinero, lo hacen bajar a uno del bus y prácticamente lo traumatizan a uno. Canadá aprueba entre el 50 y el 60% de las solicitudes de asilo. Lo hace en 2 años, mucho menos tiempo que los 5 o 6 años que tarda Estados Unidos. Y cerramos en Los Ángeles, que ultima detalles para la edición número 95 de los Oscar. En el Teatro Dolby, la alfombra roja ya se encuentra lista para recibir a las estrellas más importantes de Hollywood, que llegarán para presenciar los premios más importantes del cine en distintas categorías. Este año, en Mejor Película, compiten éxitos taquilleros como Avatar, El Camino del Agua, Elvis, la película biográfica del rey del rock and roll, y Top Gun, la secuela del film que se estrenó por primera vez en 1986. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.